Hola, saludos cordiales, sean todos bienvenidos. En esta oportunidad, el licenciado José Díaz y mi persona, el licenciado Robinson Parada, estaremos abordando un tema sumamente interesante, como lo es sistema de costo por proceso, el cual se estudiará de forma teórica y práctica. De esta manera, iniciamos. Sistema de costo por procesos. Un sistema de costo por proceso se basa en una acumulación de costos por departamentos y son aplicables en empresas que producen de forma masiva o en un proceso continuo, como por ejemplo la producción en serie. Cuando en un departamento se elabora más de un proceso, es conveniente dividir en centros de costo. En el sistema de costeo por proceso se acumulan los costos de acuerdo a cada uno de los procesos o departamentos, ya sea solo con la acumulación de costo de conversión, debido a que la materia prima, en algunos casos, únicamente ingresa en el primer proceso y no admite más a lo largo de la producción. Como pueden observar, en la siguiente gráfica se evidencian los elementos del costo: la materia prima directa, los costos indirectos de fabricación, la mano de obra directa. Cada uno de ellos conforman lo que son los productos en proceso. Tenemos el proceso número 1, el proceso número 2, el proceso número 3 y por último, el inventario de productos terminados. Adicionalmente, también existe la acumulación de todos los elementos del costo a lo largo del proceso productivo, dependiendo del tipo de producto a fabricarse, de la industria de materia de estudio y de los elementos productivos en particular. Algunos ejemplos de empresas que utilizan el sistema de costeo por proceso son las empresas de papeleras, empresas de acero, empresas de productos químicos, empresas de automotriz y empresas textiles, entre otras. En este mismo orden de ideas, en relación a los departamentos, podemos decir que es una división productiva en una fábrica donde se realizan procesos productivos específicos. Por ejemplo, en la industria de las medias nilón, la empresa compra el Ultramid como materia prima para fabricar el hilo en el departamento de planta nilón, que vendría siendo el primer proceso. Luego teje la media agregándole Expadex en el departamento de tejeduría, que viene siendo el segundo proceso. Después pasa al departamento de costura, que es el tercer proceso. Continúa en el proceso de dar color a la media en el departamento de tinturado para ser empacada como último proceso en el departamento de empaque. Ahora bien, si ha contabilizado, se habrá dado cuenta de que existen varios procesos, 5 para ser exacto, y en alguno de ellos se puede observar que adicionalmente a los costos de conversión se le agrega la materia prima. Ahora bien, los departamentos o los centros de costos son responsables por los costos incurridos de su área. Los supervisores de producción deben reportar a la gerencia de nivel intermedio los costos incurridos, elaborando periódicamente una hoja de costos de producción, el mismo que se convierte en un registro detallado de las actividades y de unidades en cada departamento o centro de costo durante un periodo. Esto conlleva a pensar que los costos serán asignados durante cada periodo. La asignación de los costos en un departamento es solo un paso intermedio, ya que el objetivo fundamental es calcular los costos unitarios. Se puede agregar que este sistema permite determinar el costo en cada uno de los procesos. En el caso de las medias, la empresa puede establecer y puede vender sus productos en cada uno de los procesos. Digamos que la empresa puede vender los productos en el tercer proceso, ya que conoce los costos unitarios hasta este proceso, es decir, venderá las medias en bruto, sin tinturar y sin empacar a un cliente. Ahora bien, durante un periodo algunas unidades serán empezadas, pero no se terminarán al final del mismo. En consecuencia, cada departamento debe determinar qué cantidad de los costos totales incurridos por el departamento es asignable a cada unidad en proceso y qué cantidad a cada unidad terminada. Característica de los sistemas de costo por procesos. Se caracteriza porque la acumulación de los costos se realiza por departamentos o centros de costos. Los costos son acumulativos en cada uno de los departamentos. Los costos totales y los costos unitarios para cada departamento se agregan
se analizan y se calculan de manera periódica. Se puede manejar varias cuentas de inventario de productos en proceso. Las unidades aún no terminadas se expresan como unidades equivalentes de unidades terminadas. Las unidades equivalentes se emplean para expresar el inventario de productos en procesos en unidades terminadas al final de un periodo. Los costos unitarios se determinan por proceso, departamento o centro de costo. Las unidades terminadas en cada proceso y sus correspondientes costos se transfieren al siguiente departamento. En relación al flujo secuencial, las materias primas se ingresan al proceso en el primer departamento y luego fluyen a través de cada departamento de la fábrica. Las materias primas adicionales pueden o no agregarse en los otros departamentos. Todos los productos fabricados pasan por los mismos procesos en la misma secuencia. Como se muestra en el gráfico, es un flujo utilizado por una farmacéutica en la elaboración de un medicamento para el dolor. Comienza con el mezclado, donde se cumple un proceso de selección, cernido, medición y mezclado. Luego pasa por formación de tableta, que sería el moldeado. El proceso que allí se realiza es carga, prensado y revestido. Y por último, envasado. Se realiza la carga, el conteo, el sellado, el empacado y procesos de calidad. En cuanto al flujo paralelo, las materias primas se ingresan a diversos procesos empezando en diferentes departamentos y luego terminan uniéndose en un proceso o en el proceso final. Las empresas que fabrican muebles y cada uno de los componentes tienen diversos procesos, por ejemplo, la estructura de madera, los componentes metálicos y los tapices. Como pueden evidenciar en el siguiente gráfico, se observa en paralelo el departamento 1 y el departamento número 3. El departamento 1 pasa al departamento 2, el departamento 3 al departamento 4 y se unen en el departamento 5 hasta llegar al almacén de productos terminados. En relación al flujo selectivo, se fabrican varios productos a partir de la misma materia prima. Cuando se genera más de un producto de un proceso de producción, estos se convertirán en productos en conjunto o subproductos dependiendo principalmente de su valor relativo. Es por ello que la industria metalmecánica es un ejemplo claro, ya que compra acero en vigas de 1 tonelada, con la cual se puede realizar varios productos. En la siguiente gráfica pueden observar el departamento 1 que selecciona el departamento 2 y departamento 3, y el departamento 2 pasa al almacén de productos y el departamento 3 al almacén de productos. En cuanto a las unidades, el flujo físico se puede demostrar comparando las unidades a justificar con las unidades justificadas. Las unidades a justificar son las que se encuentran en proceso y las unidades justificadas son el resultado final. Este resultado debe ser igual a las unidades que se encontraban en proceso. Por ello, que las unidades a justificar son unidades iniciales en proceso más unidades comenzadas en el proceso o recibidas de departamentos anteriores más unidades agregadas. Mientras que las unidades justificadas son las unidades terminadas y transferidas más unidades terminadas sin transferir más unidades finales en proceso más unidades dañadas. Buen día, saludos cordiales. Quien le habla, José Díaz, dando continuidad por lo puesto por mi compañero Robinson Parada. Les voy a hablar sobre los elementos del costo que actúan sobre el sistema de costo por proceso. Los elementos de costo no presentan cambios en la forma de acumulación de los costos. Los procedimientos normales de la contabilidad de costo se usan para acumular los tres elementos del costo. Sin embargo, existe una diferencia. Esta diferencia está representada por el uso de inventario de productos en proceso por cada departamento. Un sistema de costeo por proceso puede acumular los costos por absorción, costos reales para materias primas directas, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación aplicados a una tasa predeterminada.
o costos estándares por absorción, costo predeterminado de materias primas directas, mano de obras directas y costos indirectos de fabricación. Ahora, en cuanto a la materia prima agregada únicamente al primer proceso, se procede a aplicar un sistema de costo por proceso, se plantea la fabricación de un producto. Para este fin es necesaria la competencia de dos departamentos de procedimiento. En el primer departamento se agrega los tres componentes del costo, que son materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Y en el segundo departamento únicamente los costos de conversión, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Ahora bien, en cuanto a los informes de producción u hoja de costo. El informe de costo de producción es un análisis de las actividades del departamento o centro de costo para el periodo, donde se agregan todos los costos imputables a un departamento o centro de costo. Además, los costos totales y unitarios, cada elemento del costo se costea por separado, sea en el informe o en el plan de apoyo. El nivel de detalle depende de la necesidad de planeación y de control de la gerencia. El informe del costo de producción es la fuente para resumir los asientos en el libro diario para el periodo en el que se vaya a detallar. El informe para cada departamento puede prepararse siguiendo un enfoque de 5 pasos. Los pasos no son otra cosa que planes o acciones bien definidas, y los cuales constituyen un conjunto de informes del costo de producción. Esos pasos tienen la siguiente estructura: flujo físico, unidades equivalentes, costos a justificar, costos unitarios y costos justificados. Cada uno de ellos juega un rol muy importante dentro del informe general. Las unidades equivalentes es una herramienta importante que se utiliza o que las empresas utilizan de manera métrica. Y esta unidad equivalente no es más que un término que se utiliza para describir el inventario de trabajo en curso al final de un periodo y un tiempo específico. Define el número de unidades completas de un artículo en particular para que la empresa pueda hacer su producción, dada la cantidad de costos en los que ha incurrido durante un periodo de tiempo para todos los artículos aún no terminados. El informe de costo de producción del departamento A posee esos 5 pasos. Cada uno de esos pasos es un microinforme que en términos generales forma un macroinforme del costo de producción de un primer departamento, en el cual, terminado ese proceso, se detallará cuáles son las unidades y los costos que pasarán al siguiente departamento. Asimismo, el informe de costo de producción del departamento B, relacionado con el departamento A, posee los mismos 5 pasos para su elaboración, que es flujo físico, unidades equivalentes, costos a justificar, costos unitarios y costos justificados. En este departamento, en este segundo departamento, se le agrega o añade las unidades recibidas del departamento anterior, se le agrega los costos recibidos del departamento anterior, el costo unitario recibido de ese departamento anterior, las unidades recibidas y acumuladas del departamento anterior, para así detallar el informe general. Se hace estableciendo cada uno de esos planes o acciones que forman parte de un microinforme. En resumen general, se forma ese informe general de costo de producción para proceder a hacer los correspondientes asientos en la semana o periodo que se esté realizando.
De lo anterior, establecemos los procedimientos contables. Una vez realizados los informes de costo de producción, procedemos a establecer los procedimientos contables para cada uno de los elementos que actúan en el informe de costo de producción: materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. En cuanto a los materiales directos, decimos que se agregan siempre en el primer departamento de procesamiento, pero usualmente también suelen agregarse en otros departamentos. El asiento en el libro diario sería el mismo que para los materiales directos que se agregaron inicialmente en el procedimiento. Este asiento sería el siguiente: productos en proceso del departamento A contra el inventario de mercancía disponible para la transformación. Mano de obra directa. La mano de obra directa son valores que se cargan a cada departamento, donde se determinan las ganancias brutas de los empleados asignados a cada departamento. El costeo por proceso reduce el volumen de trabajo rutinario, requiriendo así asignar los costos de la mano de obra. El asiento utilizado para contabilizar la mano de obra directa es producción en proceso del departamento A, B, C y todos aquellos departamentos o centros de costo que sean necesarios para producir un bien, contra las remuneraciones o nómina por pagar. En cuanto a los costos indirectos de fabricación, en un sistema de costeo por procesos, los costos indirectos pueden aplicarse usando cualquiera de los dos métodos siguientes. El primero, aplica los costos indirectos de fabricación al inventario de trabajo en proceso a una tasa de aplicación predeterminada. Esta tasa se expresa en términos de alguna actividad productiva común. Los costos indirectos de fabricación reales se acumulan en una cuenta de control de costos indirectos de fabricación. Si se supone que la tasa es de, por ejemplo, 150% del costo de mano de obra directa, en ese proceso el asiento sería el siguiente: el inventario de producción del departamento A, el monto que hay por ese inventario, por el 50%, y ese monto es el que vamos a contabilizar contra el costo indirecto de fabricaciones aplicado. Cuando el volumen de producción de los costos indirectos fluctúan de manera sustancial de un mes a otro, es apropiada una tasa de aplicación predeterminada de costos indirectos de fabricación como base a la capacidad normal que posee una empresa, puesto que elimina las distorsiones de los costos unitarios mensuales causados por tales fluctuaciones. El segundo método carga los costos de fabricaciones reales incurridos en el inventario de trabajos en proceso. En tal caso, ese volumen de producción, los costos indirectos de fabricación, permanecen relativamente constantes de un mes a otro. La capacidad esperada se considera como el nivel de actividades del denominador. Es un sistema de costeo por proceso donde hay una producción continua que pueden emplearse cualquiera de estos dos métodos, pero siempre teniendo en cuenta que el procedimiento del asiento contable va a ser la producción en proceso con ese factor contra el costo indirecto de fabricación aplicado. Ahora bien, el sistema de costo por proceso comprende dos términos muy importantes a señalar: las unidades dañadas y las unidades defectuosas. Las unidades dañadas son aquellas unidades que no cumplen con los estándares requeridos de producción, pero pueden venderse a un valor residual o pueden ser descartados, ya que no admiten
que se realice trabajo alguno para cambiar su condición. En cuanto a las unidades defectuosas, al igual que las dañadas, son aquellas unidades que no cumplen con esos requisitos de producción, pero pueden realizarse procesos adicionales para poder venderse como unidades buenas. De igual manera que en el proceso anterior, que un sistema de costo por proceso puede obtener unidades dañadas o defectuosas, el sistema de costo por proceso también puede tener materiales de desechos y materiales de desperdicio. Aquí voy a proceder a dar una breve definición sobre materiales de desechos y materiales de desperdicio. En cuanto a los materiales de desecho, son aquellas materias primas que resultan del proceso de producción y estas no pueden volver a emplearse en la producción para el mismo propósito, pero es posible utilizarlas para un proceso de producción diferente o venderse a terceras personas con un valor nominal. En cuanto a los materiales de desperdicio, son aquellas materias primas que quedan después de la producción y que no tienen uso adicional ni valor de reventa. De lo anterior, podemos indicar que los sistemas de costo por proceso pueden existir pérdidas de unidades. Las empresas deben realizar estudios de ingeniería a fondo y determinar qué materias primas pueden estar ocasionando esas pérdidas en la materia que le pueda ocasionar daños a futuros y incrementar sus costos. Establecer un índice adecuado que le permita introducir hacia los costos y que puedan ser minuciosamente estudiados. Las pérdidas de unidades pueden ser normal y anormal. La normal, estas pueden ser establecidas mediante un porcentaje de acuerdo a estudios de ingeniería en donde se establezca el nivel de tolerancia aceptable dependiendo de los sistemas de producción imperantes o de acuerdo a las condiciones químicas de un producto y genere un nuevo costo unitario. Las pérdidas anormales son aquellos que no se espera que surjan en condiciones eficientes de la operación y no son partes del proceso seleccionado de producción. Son pérdidas que para la empresa en el periodo contable es en el que se detecta. El asiento que se puede emplear para este caso en particular son pérdidas por unidades dañadas anormales contra inventarios de productos en proceso del departamento en el cual se detectó. Ahora bien, en cuanto a los materiales agregados después del primer departamento, surgen dos efectos. Primer efecto, un incremento de los costos, pero no de unidades. En este caso, no hay cambios en la elaboración de un informe de costo de producción. En el efecto 2, que son los incrementos de los costos y de las unidades, los materiales directos agregados en el departamento posterior al primero puede incrementar el número de unidades finales y posiblemente los costos totales. En este caso es necesario ajustar los costos unitarios del departamento anterior, ya que serán distribuidos en una mayor cantidad de unidades, lo que origina un nuevo costo departamental. La fórmula que se emplea de ese costo unitario ajustado serían los costos recibidos del departamento anterior entre las unidades recibidas más las unidades agregadas. Es importante resaltar el inventario inicial de productos en proceso. Para poder hacer el estudio de este inventario inicial, debemos saber cómo contabilizar el inventario inicial de trabajo en proceso, que se puede realizar de dos maneras, con costeo promedio ponderado y por costeo PEX. En cuanto al costeo promedio ponderado, los costos del inventario inicial de trabajo en proceso se agregan a los costos corrientes del periodo y ese total se divide por la producción equivalente para obtener un costo unitario
equivalente por promedio ponderado. Los costos asociados a las unidades aún en proceso pierden su identidad debido a esa fusión. Por lo tanto, el costo de inventario inicial de trabajo en proceso se trata como si fuera un costo corriente del periodo. Su fórmula de costo unitario ajustado sería los costos recibidos más los costos del inventario inicial de productos en proceso de los departamentos anteriores entre las unidades recibidas más las unidades de inventario inicial más las unidades agregadas. El costeo PES. En cuanto al costeo PES, las unidades de inventario inicial de trabajo en proceso se describen separadamente de las unidades del periodo corriente. Se supone que las unidades del inventario inicial de trabajo en proceso se terminan antes de que las unidades inicien durante ese periodo. Los costos asociados con las unidades iniciales en el inventario de proceso se separan de los costos de unidades iniciadas y terminadas durante el periodo. En consecuencia de esta separación, se dan dos cifras finales de costos unitarios equivalentes para las unidades terminadas. Ese cálculo de unidades equivalentes se debe incluir en el inventario final de productos en proceso y ese cálculo de ese costo unitario departamental para cada elemento se realizan los costos del periodo. El informe de producción ajusta los costos del inventario inicial y se debe costear con respecto a la producción terminada. Para finalizar, les voy a plantear un caso práctico Mundo Feliz CA según Quintero 2007, página 60. Este caso comprende todo lo que es un sistema de costo por proceso y cómo se emplea ese sistema de costo por proceso. En este caso nos piden elaborar un informe de resumen de costo de producción para el departamento de mezcla, realizar los asientos necesarios para la contabilización de costos y realizar el pase mayor solamente de la producción en proceso. Ahora bien, dando solución al caso práctico Mundo Feliz según Quintero 2007, página 60, sobre los sistemas de costo por proceso, comenzamos realizando el informe de resumen de costo de producción. Aquí lo hacemos mediante 5 pasos establecidos anteriormente al inicio del desarrollo de la teoría. Donde primer paso es el informe de flujo físico, donde comparamos las unidades a justificar con las unidades justificadas. En este proceso se aplican los literales A, B, C, D y E del ejercicio propuesto anteriormente, de los cuales el ejercicio no inicia con productos en proceso y procede a recibir del departamento de moldeado 1000 unidades y se le agregan el 15% de esas 1000 unidades para un total de 1150 unidades a justificar. Dentro de las unidades justificadas vamos a encontrar las terminadas y transferidas que le aplicamos a las 1150 unidades el 80%, luego un 70% nos da 644. De los 920, que es el 80% de las 1150, le restamos las unidades terminadas y transferidas y nos dan las unidades terminadas en existencia, que son 276. Luego nos queda un 10% que nos indica el literal E de las 1150, que son 115 unidades, nos indica que son 80 unidades de daños normales y el restante en unidades anormales, dañadas anormales, para dar un total de 1150 unidades justificadas. Por ende, si observamos el informe de flujo físico, las unidades a justificar son iguales a las unidades justificadas. En el proceso 2 de planeación o de acción,
es el cálculo de producción equivalente. En este cálculo nos indica que para materiales se debe aplicar el 100% de las 1150. En el costo de conversión, según el literal E, para la producción en proceso aplicaremos el 60%. Ahí lo pueden detallar en cuanto se pudo aplicar el 60%, dando como costo de conversión total 1104 unidades. En el informe 3 de planeación de acción corresponde al cálculo de costos totales. Aquí se realiza la fórmula de costo inicial de proceso, que es 0, los costos recibidos de departamentos anteriores, que es 1.000.000, establecido en el literal A del enunciado del ejercicio, los costos de producción agregados, que son el 70% de los 800 de compra de mercancía, y el costo de conversión, que son los 700 que están en el literal B, menos los 200 de costos indirectos de mano de obra, para un total de 948.500, dándonos un costo total de producción agregados al periodo de 2.508.500. Luego realizamos un cuarto informe, que es el cálculo de costos unitarios, que es el costo unitario de materiales contra la producción equivalente de materiales. Tenemos los costos unitarios de conversión entre la producción equivalente de conversión. Tenemos los costos unitarios ajustados en el departamento de moldeado entre la producción de material. Así nos da un costo unitario de la mezcla de 2.215,67. Si ajustamos el costo unitario modificado del departamento de mezcla, utilizamos la fórmula de las unidades normales más las unidades buenas por el costo anterior, el costo unitario anterior entre las unidades buenas, nos da un nuevo costo modificado, que es de 2.408,34. Para finalizar con el informe de costo de producción del sistema de costo por proceso, aplicamos el último paso, que es el costo total contabilizado, que es a donde se realiza la valorización de inventario. Aquí se hace en 3 etapas: costo de producción terminada, que a su vez tiene los productos terminados y transferidos, sus costos, los costos de producción terminada y en existencia, para un total de costo de producción terminada. Luego tenemos como segundo paso los costos de inventario final de producción en proceso, que a su vez dentro de este costo de inventario de producción final están los costos de materiales, los costos de conversión y los costos recibidos del departamento moldeado. Y esto nos da como costo final el inventario final de productos en proceso. Como tercer y último costo, la producción dañada anormal. Sumado estos 3 costos nos da los costos contabilizados, que son de 2.508.500. Luego procedemos a realizar los asientos. El primer asiento es de la compra de materiales por 800.000. Luego la mano de obra, que son los 700, calculamos un porcentaje de retención del 4% y nos da la nómina a pagar. Luego tenemos los inventarios de productos en proceso del departamento de mezcla contra el inventario de productos en proceso del departamento de moldeado, cuando un departamento transfiere al otro departamento. El cuarto asiento es el inventario de productos en proceso de mezcla contra la nómina, que son los 700 menos los 200 de mano de obra indirecta, quedándonos 500 de mano de obra directa para pago. Y como quinto asiento tenemos los costos indirectos de fabricación de mezcla,
que son los 200 de los 700 de mano de obra menos los 500 de mano de obra directa. Es decir, que de un total de mano de obra, dentro de ese total de mano de obra, tenemos 200 manos de obra indirecta y 500 de mano de obra directa. Le hacemos unos aportes legales y unos créditos varios. Continuidad con los asientos de contabilización del informe de costo de producción, pasamos al asiento 6, que son los inventarios de productos en proceso del departamento de mezcla menos contra el inventario de materiales. Estos son por 560.000. Ese dato lo tomamos del informe de costo de producción. Luego procedemos a hacer el asiento de inventarios de productos en proceso del departamento de mezcla contra los costos indirectos de fabricación de 448.500, también tomado del informe de producción. El asiento 8, que es el inventario de productos en proceso del departamento de empaque, contra el inventario de productos en proceso del departamento de mezcla, donde hacemos el traspaso de costo de un departamento a otro. El asiento 9 es donde realizamos el asiento por pérdida de daño de productos en la elaboración de daños anormales contra el inventario de productos en proceso del departamento de mezcla. En este asiento se realiza el ajuste al descargo de inventario de ese material que se dañó. Por último, cancelamos las nóminas por pagar contra banco. Para finalizar, conllevamos todo lo que son los asientos contables a una cuenta T o a un mayor T. Llevamos cada una de las partidas a esa cuenta T y vamos a obtener como inventario de productos en proceso del departamento de mezcla, que consta de 879.982,34. En resumidas cuentas, si nos vamos y tomamos unos datos del resumen de costo de producción, también podemos obtener ese dato obtenido en la cuenta T mediante las cuentas de inventario final de productos en proceso. Lo extraemos de ese informe de costo de producción y extraemos el dato de producción terminada y en existencia. Si podemos notar que el costo de la mayor T, de la cuenta mayor T, es igual al resumen extraído del reporte de costo de producción. Para finalizar, lo queremos dejar con una frase de Barrett que dice así: nunca temas pedir demasiado cuando vendas, ni ofrecer muy poco cuando compres. Desde la virtualidad nos despedimos hasta una próxima oportunidad.